Hola Ángela. ¿Cómo te va, Dani? Bien, vamos a seguir charlando de la fidelidad. Y en esto quizás me parece como importante poder tomar como desde dos acepciones que tiene esta palabra. Una que tiene que ver con la lealtad, con lo que uno, se nos ocurre, lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en la fidelidad, que tiene que ver con ser leal al otro y a nosotros mismos y a nuestras propias ideas o pensamientos. Pero también tiene que ver con la exactitud. Cuando es algo fiel, es algo exacto. Entonces pensaba, bueno, como decía Ernesto, poder pensar que hoy la fidelidad es una virtud que está como muy devaluada, poder recuperar la fidelidad sobre todo a nuestras propias ideas, a nuestros principios. Esto siempre nos ayuda a generar un vínculo con el otro más estrecho, más auténtico y en consecuencia mucho más duradero. Y pensaba en los vínculos de hoy, en lo efímero de las relaciones, en el poco compromiso, en la poca duración de los matrimonios, en todas estas cosas que mucho tienen que ver con la fidelidad, no solo de la pareja, sino de la relación humana en general. Y lo pensaba en este sentido también para pensarlo en nosotros como profesionales, en lo importante que debe ser que nosotros podamos ser fieles a lo que estudiamos, a lo que creemos. Seguramente cuando elegimos nuestras profesiones las elegimos en relación a nuestros principios y a nuestras creencias, en la posibilidad de ser leales a lo que nosotros creemos que podemos servir al otro, por lo menos en los que somos profesionales de la salud. Sí, seguro. Poder ayudar, poder acompañar, poder, brindarse al otro. Y pensaba que poco pensamos nosotros cuando estamos con nuestros pacientes en los compromisos que adoptamos cuando recibimos nuestros diplomas y cuando empezamos nuestras carreras. Los juramentos. Los juramentos, sí, bueno, los médicos lo tienen como un poco más estandarizado en el juramento hipocrático. Los psicólogos elegimos si juramos por nuestra patria, por Dios, por ciertos principios éticos. Y es bueno que cada tanto podamos replantearnos y pensemos nuevamente a qué debemos ser fieles nosotros en nuestra profesión. El qué y el por qué estoy acá, ¿no? Exactamente. En el uno a uno, quizás con cada paciente que uno se encuentra. Y como sobre todo en relación a esto, pensaba en que cuando uno está con un paciente uno se compromete a algo particular con ese paciente, a brindarle un tratamiento, a ayudarlo, a acompañarlo, poder sostener esta lealtad a ese compromiso que uno asume es algo importante y que tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo que estamos con ese paciente. A lo que nos comprometimos como profesionales cuando decidimos dedicarnos a nuestras profesiones. Y bueno, creo que sobre todo poder pensar en lo que nosotros debemos hacer. Y ahí sí, un poquito más, no solo desde la lealtad a nuestros principios, sino desde la acepción de la exactitud. Poder ser exacto en lo que uno hace, en términos de saber que cuando a uno lo consulta un paciente que le pasa X cosa, uno sabe que hay una Y que acompaña esa X. Y que entonces poder formarnos en eso que puede ayudar a nuestros pacientes, poder ser exactos en el tratamiento que ese paciente se merece, creo que también tiene que ver con la fidelidad. Sí, qué difícil en este tiempo, ¿no? Donde no solo uno se cuestiona, sino que aparte el paciente viene con cuestionamientos. Ahora, con el tema de la información masiva, a veces el compromiso de uno se ve un poco o limitado o cuestionado, ¿no? Bueno, lo hablábamos en otros programas sobre la confianza en el profesional también. Fundamental.
Fundamental. Pero bueno, esa confianza tiene que estar basada en nuestra posibilidad, en nuestra convicción de lo que somos, ¿no? Sí, y de demostrar que sabemos lo que estamos haciendo porque somos exactos y fieles en lo que le brindamos al paciente. Exactamente, esto de la fidelidad que vos comentabas a uno mismo, que tiene que ver con lo profesional y que tiene que ver con también tratar de transmitir al paciente que el paciente tiene que ser fiel a sí mismo, ¿no? Todo esto que había comentado Ernesto y lo que me comentás vos, a mí me hizo pensar un poquitito en esta locura actual, ¿no? Que la sociedad marca una forma externa, una apariencia, una moda, que hace que de repente nosotros nos olvidemos de ser fieles a lo que nosotros somos, ¿no? Qué importante esto de cuando uno habla de cuidado, que yo generalmente hago la misma referencia, uno tiene que quererse para cuidarse y que el cuidado de uno tiene que partir desde lo que uno es, que no sirve entrar en la locura de que porque está de moda hacer ejercicio físico mañana, tarde y noche a partir de cierta edad, sino incorporar ciertas normas de cuidados que sí tienen que ver con un montón de cosas. Nuestro organismo funciona fantásticamente bien y nosotros tenemos que colaborar en ese funcionamiento. Desde la educación alimentaria, de las modas también, la incorporación del azúcar dentro de la industria hizo que a nosotros se nos cambie toda la forma dietaria, el refinamiento de las harinas hizo también que nuestro organismo se tuviera que adaptar mal al consumo masivo de ciertas sustancias que originariamente no venían acompañando al hombre. Entonces, que la selección de los alimentos no tiene que ver con la dieta de moda, tiene que ver con brindarle los nutrientes necesarios que se aprende desde chico a seleccionar las comidas para que todo funcione armónicamente, para no entorpecer todo este mecanismo perfecto que es el organismo y que tiene que ir acompañada de otras cosas, como por ejemplo el ejercicio. Pero no el ejercicio en sí para parecer Charles Atlas o ser la mujer más hermosa del mundo, sino para brindarle las armas al organismo para, por ejemplo, el desarrollo de la masa ósea en los adolescentes y en los niños, que tiene que ver con un ejercicio reglado, que tiene que aprenderse en el colegio, que tiene que mantenerse como filosofía de cuidado, la tonicidad muscular, ¿sí? Todo esto que tiene que ir acompañándonos el resto de nuestra vida. Porque no es que ahora se descubrió que únicamente el ejercicio para los enfermos con trastornos cardiovasculares. Sí, por supuesto, se descubrió, pero en realidad tendría que ser una forma de vida nuestra que vamos perdiendo en el camino porque no se tiene ese aprendizaje real de lo que es sano para nosotros, que tiene que ver con la alimentación, no con dietas restrictivas, sino con buenas elecciones, que tiene que ver con ejercicio permanente, que tiene que ver con descanso, con buscar actividades recreativas, que eso nos da salud interior, ¿sí? Esto de relacionarme en grupo para hacer actividades, de tratar de estimular cualquier etapa creativa, sea la música, sea el arte, todo esto tiene que ser parte de una terapéutica que nosotros tenemos que implementar en el aprendizaje con las consultas, inclusive tratar de darle al otro el bienestar. Y que no tiene que ver con que si yo mido unos 60 tengo que pesar 50 kilos porque las tablas dicen que eso es lo que tengo que pesar, porque en realidad en unos 60 puedo tener un descendiente de italianos que sea gordita, pechugona y redondeada y que en realidad no va a pesar 50 kilos, con otra que sea menudita, que viene de familia a lo mejor de otra zona, que son todos menuditos, y en realidad el peso no es lo importante. Lo que es uno, lo que trae de carga genética, ¿sí?, es lo que uno tiene que valorar. Y que a lo mejor yo no estoy en el peso ideal de la tabla, pero en realidad el ideal de la tabla está estipulado para todas las personas de la misma edad. No, no es así. Y que no tiene que ser tan importante que yo pese 50 kilos, sino que yo esté bien con mi organismo, con mi cuerpo, claro, para que funcione todo armónicamente. Creo que el ser fiel a uno quiere decir que yo soy así y me quiero así. ¿Y qué es lo mejor? No que yo tenga que pesar 80 kilos y me siento cómodo si yo mido unos 60, porque realmente no va a estar funcionando todo bien. Voy a ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé cómo tengo que seleccionar las comidas. ¿Para qué?
qué es lo que tengo que hacer de ejercicio, cuánto tengo que descansar, qué tengo que dedicarle a mi bienestar anímico y mental, y tratar de implementarlo de ahí toda la vida. No sé si te parece que eso sería bárbaro lograrlo, ¿no? Realmente es difícil, pero yo creo que uno puede enseñar a que esto se puede aprender desde chico. Bueno, que tiene que ver con la fidelidad ahí sí a uno mismo, el poder cuidarse y bueno, poder ser fiel a lo que nos va a hacer bien. Exactamente, fundamentalmente eso. Bárbaro. Bueno, creo que volvemos a Ernesto. Muy interesante la reflexión de Daniela y de Ángela, ¿no? La fidelidad a uno mismo, la fidelidad desde nuestros genes, ¿no? No tratar de ser lo que no somos. ¿Tá? Recordá nuestro mail, salud@c21tv.com.ar. Si querés el mail con el elogio de la virtud, escribinos y nosotros te lo mandamos. Y vamos a ir a la trivia, ¿no? Habíamos planteado qué es lo que causa la mayoría de las úlceras de duodeno y de estómago. Aquí hubo muchas respuestas. Las personas, el estrés, los bajos salarios, los gobiernos, los políticos. Durante mucho tiempo creímos que el estrés era el principal responsable. Pero desde 1985, 2 patólogos australianos habían descubierto el Helicobacter pylori. Ellos recibieron el premio Nobel en el año 2005 de medicina, 20 años después de su descubrimiento. Ahora, ¿vos sabés el esfuerzo que tuvieron que hacer para ser fieles a ellos mismos? ¿Sabés por qué? Porque durante 15 años, desde su descubrimiento, no los aceptaban en los congresos médicos. En su discurso del premio Nobel, uno de ellos, el patólogo, dice: no me invitaban a formar parte de las mesas porque no creían en mi descubrimiento. Él se mantuvo tan fiel que se autoinfectó para demostrar que el Helicobacter pylori era el responsable, una bacteria, de la mayoría de las úlceras de duodeno y de estómago. Él cambió la manera en la que hoy todos pensamos sobre las úlceras de estómago y de duodeno, y es más, de algunos linfomas del estómago también. El tratamiento de una bacteria mejoraba las úlceras y algunos linfomas. ¿Te imaginas la fuerza que tuvieron que tener estos hombres? 20 años después, los premiamos con el máximo galardón que la medicina puede dar, que el mundo de la ciencia puede dar, a 2 personas que ni siquiera las invitábamos a congresos. Esto motiva un enorme gesto de humildad. Cuidado, el otro puede tener razón. Ser fiel a uno mismo, como estos hombres, es un gesto de enorme valentía. Haberlos obligado a hacer eso es una deshonra para la medicina toda. Te espero la semana que viene. Chao.